¿Sabía usted que el cáncer de páncreas es uno de los tipos de cáncer más agresivos que uno podría conocer? Según los datos que se dan en Estados Unidos, el cáncer de páncreas representa el 3% de todos los tipos de cáncer. Sin embargo, tiene una mortalidad prácticamente de un 60 a 70%. Es por ello muy importante que nosotros conozcamos cuáles son los síntomas de esta enfermedad que debemos tomar en cuenta. En este video vamos a hablar sobre 14 síntomas asociados al cáncer de páncreas que usted debería conocer para de una u otra manera, si usted tiene estos síntomas, acudir de manera urgente a una atención médica. Daremos algunos detalles importantes a conocer. Bueno, para empezar, el páncreas es una glándula mixta, es decir, una glándula endocrina y exocrina. Dentro de nuestro cuerpo, nosotros tenemos las glándulas exocrinas, las cuales van a producir un contenido de manera localizada. Generalmente dentro de ellas tenemos a las glándulas sudoríparas o a las glándulas salivales. Pero tenemos otro tipo de glándulas que van a dar un producto que va a tener acciones más sistémicas. A estas se les conoce como las glándulas endocrinas. Principalmente las que tienen este comportamiento serían las glándulas que producen hormonas, tales como la pituitaria, la glándula mamaria, la próstata, el páncreas en su parte endocrina, o incluso otros órganos como la parte genital, testículos, ovarios. Es decir, a nivel de glándulas nosotros tendríamos dos tipos de glándulas a considerar: las glándulas exocrinas y las glándulas endocrinas. Exocrinas, un contenido localizado; endocrinas, un contenido sistémico. El páncreas es una glándula mixta, es decir, tiene componentes exocrinos y componentes endocrinos. Cuando se forma una neoplasia maligna dentro del páncreas, se conoce a ello como cáncer de páncreas. Y es muy importante entender que podrían darse hasta 14 síntomas que podrían identificar esta enfermedad. En primer lugar, la indigestión. Un cáncer a nivel del aparato digestivo, en este caso el páncreas pertenece al aparato digestivo, estaría causando molestias a nivel de la digestión, pesadez, malestar general después de comer, sensación de llenura precoz, serían algunos puntos a tomar en cuenta como una indigestión. La indigestión representa un punto importante que nosotros debemos estar atentos ante ello. En segundo lugar, importante mencionar el dolor. El dolor que puede ser generalmente a nivel del abdomen o puede irradiarse a la espalda. Es otro punto importante que nosotros debemos conocer en relación a este tipo de neoplasia. Es algo característico que cuando el paciente tiene dolor, sobre todo por un cáncer de páncreas, este va a calmar cuando el paciente adopta una posición de flexión hacia adelante, es decir, cuando logra localizar su cuerpo hacia adelante para que de esta manera las molestias vayan calmando. Es una situación importante que nosotros debemos considerar. En tercer lugar, pérdida de peso. Es importante mencionar que generalmente todo tipo de cáncer en estadios avanzados va a estar asociado a una baja de peso. Sin embargo, el cáncer de páncreas va a ser uno de los tipos de cáncer que va a estar asociado a esta manifestación que nosotros debemos considerar. Entonces, en cuarto lugar, pérdida de peso. En quinto lugar, la ictericia. El color amarillo a nivel de ojos, a nivel de piel, es un punto que nosotros debemos entender. La ictericia estaría presente en el cáncer de páncreas y esto sería porque el páncreas se localiza en la misma desembocadura del conducto biliar. El conducto biliar es el conducto que va a transportar la bilis producida en el hígado y almacenada en la vesícula para poder entrar a la región del intestino delgado. Cuando el cáncer de páncreas empieza a crecer, esto va a causar una obstrucción a nivel de la desembocadura de la vía biliar y por lo tanto la bilis va a incrementarse en sangre y va a dar el color característico de amarillo a nivel de piel, a nivel de ojos, que se conoce como ictericia. En sexto lugar, el prurito. El prurito o la picación va a estar asociado mucho con respecto a la bilis. El incremento de la bilis va a causar que la persona tenga el malestar de picazón, que es otro síntoma importante a considerar en el cáncer de páncreas. En séptimo lugar, cambios en el hábito intestinal. Diarrea va a ser un punto asociado al cáncer de páncreas, sobre todo la esteatorrea, en donde al tener una dificultad para la absorción de grasas, dado que el tumor va creciendo y dado que va dificultando la secreción de la bilis, ello va a conllevar que la grasa no se absorba y esto va a estimular diarreas, las cuales van a ser diarreas con grasa.
A eso se le conoce como esteatorrea, un cuadro importante a tomar en cuenta con respecto al cáncer de páncreas. Otro punto importante, en octavo lugar, una diabetes recién diagnosticada. Una diabetes recién diagnosticada es un punto que estaría asociado al cáncer de páncreas, tomando en cuenta que según algunos estudios mencionarían que un 13% de las personas que sufren con diabetes podría ser secundario a un cáncer de páncreas, recordando que el tumor, al cumplir un efecto masa, va a desplazar a las células endocrinas que producen la insulina y por lo tanto el paciente estaría manifestándose con diabetes. En noveno lugar, coágulos en la sangre. Dentro de los coágulos de sangre es un síntoma poco común que se presenta en el cáncer de páncreas, pero es importante que también estaría asociado a la alteración en que la bilis tiene que ver con la función de la vitamina K. Recordemos que la vitamina K es una de las vitaminas principales que es sintetizada a través del hígado, pero al tener el paciente una obstrucción a nivel de la vía biliar, va a conllevar a ello a que haga una esteatosis hepática, lo que va a dificultar con la vitamina K y ello va a dificultar la adecuada coagulación. Por lo tanto, el paciente va a tener trastorno de la coagulación y ello también puede conllevar y promover los coágulos en la sangre. En décimo lugar, la fatiga. Cansancio, fatiga van a ser síntomas asociados al cáncer, dado que el cáncer va a conllevar a que el paciente esté en un estado de anemia y ello va a conllevar a esa fatiga manifestada en un cáncer sobre todo avanzado. La fatiga es un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta. En cuanto al síntoma décimo primero, las náuseas. El páncreas pertenece a las glándulas accesorias del aparato digestivo y por lo tanto podría estar asociado el efecto masa a dificultar el vaciamiento adecuado del estómago y ello conllevar a que el paciente presente náuseas. Es un punto que nosotros debemos tomar en cuenta en este tipo de cáncer. En décimo segundo lugar, la fiebre. Sobre todo podría ser una fiebre primaria asociada al cáncer, dado que va a haber un estímulo de la respuesta inmunitaria, pero también podría ser secundario a una infección sobreagregada al cáncer de páncreas. En décimo tercer lugar, la dificultad para tragar o para alimentarse. Una situación en donde el paciente, al tener efecto masa, no va a poder pasar adecuadamente los alimentos y va a tener una llenura precoz, por lo tanto, una dificultad progresiva para pasar los alimentos. Y en decimocuarto lugar, la depresión. Pacientes con diagnóstico de cáncer de páncreas o sobre todo cualquier otro tipo de cáncer, una manifestación importante asociada sería la depresión. Datos que nosotros debemos tomar en cuenta. 14 síntomas que podrían indicarnos que un paciente pueda tener diagnóstico de cáncer y que nosotros debemos estar pensando en el diagnóstico de un cáncer de páncreas. Y son puntos que nosotros debemos mencionar. Cuadros como indigestión, dolor de espalda, baja de peso, pérdida del apetito, ictericia, picazón o prurito, cambio en los hábitos intestinales, diabetes recién diagnosticada, coágulos en la sangre o alteraciones en la coagulación, fatiga, náuseas, fiebre, dificultad para tragar y finalmente la depresión, serían 14 síntomas que nosotros debemos tomar en cuenta y estar atentos ante el diagnóstico de un cáncer de páncreas. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir 14 síntomas que nosotros debemos tomar en cuenta en relación al cáncer de páncreas. Recordemos que el cáncer generalmente es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona y el tener antecedentes familiares va a dar un riesgo mucho mayor. El cáncer de páncreas es uno de los tipos de cáncer más agresivo que tiene una alta mortalidad. Según las investigaciones, serían 14 síntomas importantes a tomar en cuenta en relación a este tipo de cáncer. En primer lugar, la indigestión, luego el dolor de espalda, en tercer lugar, la baja de peso o pérdida de peso, en cuarto lugar, disminución del apetito, en quinto lugar, la ictericia, en sexto lugar, el prurito o la picazón, en séptimo lugar, cambios de los hábitos intestinales, en octavo lugar, diabetes, en noveno lugar, coágulos de sangre, en décimo, fatiga, décimo primer síntoma, náuseas, décimo segundo, fiebre, décimo tercero, dificultad para tragar y décimo cuarto síntoma a tomar en cuenta, depresión. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. Los invito a acompañarme de manera diaria a los diferentes videos que vamos a estar compartiendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Hemos creado un canal en Telegram a través de la cuenta de Luis Pacora para que usted pueda acceder a información en relación a medicina. Si usted desea ser miembro del canal, en la parte inferior hay un botón unirse y de esta manera podrá acceder
a los beneficios que ofrecen las membresías. Hemos escrito 2 libros, el primer libro Cáncer, el enemigo oculto, y el segundo COVID-19, la pandemia por coronavirus. 2 libros que están disponibles a través de Amazon y a través de plataformas virtuales. Si usted desea que evaluemos su caso o desea tener una consulta, hemos generado las videoconsultas a través del número +51 996 831 867 para poder agendar una cita y poder evaluar su caso. No bajemos la guardia y sobre todo estemos atentos a esta información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.